Saludos República Dominicana, saludo a la comunidad internacional. Yo soy Salvador Holguín, un hombre agradecido de Dios porque le permite un día más para llevarles a ustedes todas las informaciones de lo que ha acontecido en la República Dominicana y en el resto del mundo. Esto es lo que otros callan. Y miren, de inmediato vamos al plano internacional. En el día de ayer se celebró la toma de posesión de presidente en México, donde Enrique Peña Nieto le entrega la banda presidencial al presidente electo López Obrador. Y allí lo que se vivió, por lo menos de manera discursiva, fue algo sin precedente en la historia mexicana y, si se quiere, en América Latina y el Caribe también, no se puede dejar afuera. Resulta que el presidente electo decidió romper con el sistema gobernativo tradicional mexicano. Bajó duro y curvero, pero yo no quiero contárselo, sino que ustedes mismos escuchen de viva voz del presidente López Obrador qué fue lo que planteó ya y empezó a tomar decisiones en el escenario de toma de posesión. Escuchemos. En cuanto al bienestar de nuestro pueblo, el plan es combatir la pobreza y la marginación como nunca se ha hecho en la historia. Hoy presento formalmente a este Congreso reformas constitucionales, proyectos de reforma a la Constitución para establecer el estado de bienestar y garantizar el derecho del pueblo a la salud, la educación y a la seguridad social. Haremos a un lado la hipocresía neoliberal. El Estado se ocupará de disminuir las desigualdades sociales. No se seguirá desplazando a la justicia social de la agenda del gobierno. No se condenará a quienes nacen pobres a morir pobres. Todos los seres humanos tienen derecho a vivir y ser felices. Es inhumano utilizar al gobierno para defender intereses particulares y desvanecerlo cuando se trata de proteger el beneficio de las mayorías. No es lícito, no es jugar limpio defender la facultad del Estado para rescatar instituciones financieras en quiebra y considerarlo una carga cuando se busca promover el bienestar de los más necesitados. Es pertinente, pues, exponer con toda claridad que vamos a atender y a respetar a todos, que vamos a gobernar para todos, pero que le vamos a dar preferencia a los vulnerables y a los desposeídos. Por el bien de todos, primero los pobres. Nuestra consigna de siempre es, a partir de hoy, principio de gobierno. Enumero algunas acciones. Se cancelará la mal llamada reforma educativa. Se creará el Instituto Nacional para la Atención de los Pueblos Indígenas. Iniciará de inmediato el programa de atención médica y medicamentos gratuitos en las zonas marginadas del país y se volverá universal en todo el país este programa de atención médica y medicamentos gratuitos a la mitad del sexenio. Es mi compromiso. Los aumentos al salario mínimo no volverán a fijarse
por debajo de la inflación, como llegó a suceder en el periodo neoliberal. 2.300.000 jóvenes serán contratados para trabajar como aprendices en talleres, empresas, comercios y diversas labores productivas o sociales, y se les pagará un salario mientras se van capacitando de 3.600 pesos mensuales. Ya no va a haber ninis, no se va a dar la espalda a los jóvenes ni se les va a ofender llamándoles de esa manera, porque no es culpa de ellos que no tengan oportunidad de trabajo y de estudio. Se otorgarán 10 millones de becas a estudiantes en todos los niveles de escolaridad. Se crearán 100 universidades públicas. Se fomentará el deporte y las actividades artísticas, la ciencia y la tecnología. La pensión a los adultos mayores, que fue una creación de nuestro movimiento, el programa de la pensión a los adultos mayores aumentará esa pensión al doble y tendrá carácter universal. Es decir, también van a recibir este apoyo los jubilados, pensionados del ISSSTE y del Seguro. 1 millón de personas con discapacidad o con capacidades diferentes tendrán una pensión igual que la de los adultos mayores. Se atenderá de inmediato a los damnificados por los sismos. Se otorgarán créditos a la palabra a agricultores, ganaderos, pescadores, a dueños de talleres, a los artesanos, a pequeños comerciantes, a empresarios. Se ayudará a productores del campo con subsidios y precios de garantía, y se venderá a precio justo una canasta de alimentos básicos para combatir la desnutrición y el hambre. Es importante precisar que los destinatarios de estos programas recibirán lo que les corresponde de manera directa, personalizada, sin intermediarios, con el propósito de que no haya manipulación de los apoyos con fines electorales y que lleguen a sus beneficiarios completos estos apoyos, sin moches ni comisiones indebidas. También vamos a evitar afectaciones al medio ambiente. Aprovecho para reiterar que no se permitirá el fracking ni transgénicos. Como se comprenderá, la necesidad de emprender estas y otras acciones explica y justifica el plan de austeridad republicana al que nos hemos comprometido, y que, dicho sea de paso, no significa, como se piensa en otros países, un mero conjunto de ajustes en el gasto productivo y social del presupuesto. Aquí lo entendemos no solo como un asunto administrativo, sino como una política de principios, toda vez que implica terminar con los privilegios de la alta burocracia. Juárez decía que los funcionarios debían aprender a vivir en la justa medianía, y nosotros sostenemos que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Por eso bajarán los sueldos de los altos funcionarios públicos. Ya se aprobó esa ley en este Congreso, en esta legislatura. Van a bajar los sueldos de los de arriba porque van a aumentar los sueldos de los de abajo.
Ya no habrá servicio médico privado para los altos funcionarios públicos. Se destinaban 5,000 millones de pesos nada más para el pago de la atención de servicios médicos a los altos funcionarios públicos. Ya no habrá cajas de ahorro especial para los altos funcionarios públicos. Ya no hay, ya se aprobó esa ley. Nadie podrá viajar en aviones o helicópteros privados a expensas del dinero público. Desde el lunes próximo se pondrá en venta el avión presidencial. Y toda la flotilla de aviones y helicópteros para uso de altos funcionarios. El presidente de la República ganará el 40% de lo que recibía el presidente saliente. No habrá compras de vehículos para funcionarios. Se reducirá en 50% el gasto de publicidad del gobierno. Se van a disminuir las unidades administrativas en el país y no habrá oficinas del gobierno en el extranjero, salvo, por supuesto, las embajadas y los consulados. Los 8,000 elementos del Estado Mayor que se destinaban a cuidar al presidente y los 3,200 agentes de gobernación hasta ayer dedicados al espionaje pasarán a formar parte de la Guardia Nacional. No viviré en Los Pinos y esa residencia oficial ya se abrió desde hoy al público y se integrará al bosque de Chapultepec para convertirse en uno de los espacios más grandes e interesantes del mundo para el arte y la cultura. Otro cambio importante será el de la creación de la Guardia Nacional si lo autoriza el pueblo y el Poder Legislativo, para enfrentar el grave problema de la inseguridad y de la violencia que padecemos. Esto significa replantear el papel de las Fuerzas Armadas ante la inoperancia de las corporaciones policiales. Es indispensable aceptar que la Policía Federal, creada hace 20 años para suplir la labor de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia, es en la actualidad un agrupamiento de apenas 20,000 efectivos que carecen de disciplina, capacitación y profesionalismo. En cuanto a los agentes ministeriales y los cuerpos policiales estatales y municipales, se debe reconocer, sin generalizar, que muchos están movidos por la corrupción y no por el deber del servicio público, y que su descomposición los pone bajo el dominio de la delincuencia. El ciudadano mexicano en la actualidad está en estado de indefensión. No tenemos policías para cuidar a los ciudadanos. Siempre he pensado que ante el problema de la inseguridad, lo pertinente es atender las causas que originan la violencia, y así lo haremos, pero ante la ineficiencia de las corporaciones policiales y el grave aumento de homicidios, robos, secuestros, feminicidios y otros crímenes, estoy solicitando al Congreso con carácter urgente la aprobación de una reforma constitucional que nos permita crear, con la integración de la Policía Militar, la Policía Naval y la Policía Federal, una Guardia Nacional para realizar funciones
de seguridad pública con pleno respeto a los derechos humanos. Sé que es un tema polémico, pero tengo la obligación de expresar mi punto de vista con realismo y argumentos. ¡Ay, Dios! A partir de hoy, un antes y un después en México. López Obrador, señores, más que bajar duro y culvero, pues ha pronunciado un discurso sin precedente en la historia republicana mexicana. Pero además, traza la raya de pizarro de lo que va a ser su gobierno. Y parece, porque falta ahora pasar de la teoría a la práctica, parece que va a ser un presidente muy diferente a lo que ha tenido México como gobernante. Y de cumplir lo que él acaba de plantear en su alocución, pasará a ser un referente en el mundo, no solo América Latina y el Caribe, sino en el mundo como presidente, un referente donde todos los presidentes del mundo tendrán que mirar, consultar y emular a López Obrador. Me llamó poderosamente la atención, me impactó su discurso, y así está el mundo ahora disfrutando, porque cogimos la parte más importante del discurso, es de 1 hora y algo, y extraje del mismo lo más contundente y estremecedor. Y a partir de ahora, entonces se acaba en México, si él pasa de la teoría a la práctica, se acabó el pillaje, los atracos, el saqueo del erario, es decir, la corrupción por parte de los servidores públicos, tendrán que limitarse única y exclusivamente a las directrices y línea gobernativa del Ejecutivo, en este caso el presidente López Obrador, pero también la malversación, el uso abusivo de los recursos del Estado parece que va a quedar hasta ayer. Es decir, ustedes saben que estos gobiernos de América Latina y el Caribe se despilfarran mucho los recursos porque no se le pone un pare por parte del presidente de turno. Entonces, si el presidente, que es el mentor y guía de los gobiernos, del Estado y por ende de los funcionarios, no predica con el ejemplo y le pone régimen, le pone límites, lo organiza de manera que los funcionarios no se salgan del carril de lo que es la visión estadística o la visión de Estado del presidente de turno. Si eso no se da con la primera figura del Estado, que es el presidente, entonces los funcionarios, ¿qué hacen? Manga por hombro, se manejan en los cargos. Entonces aquí el presidente López Obrador traza la raya de pizarro y establece que de ahí para acá es el pasado y de esa raya hacia acá, en lo adelante, es el presente y futuro desarrollo de México. Y eso es algo que la verdad que es interesante escucharlo, y me visualicé automáticamente, dije, caramba, imaginémonos, elucubremos, vamos a fantasear un poco y pensemos que en República Dominicana se pudiera desarrollar un gobierno con ese perfil, se pudiera tener un presidente con esa característica, y la verdad que esa es la demanda que tiene el pueblo dominicano de los políticos, aspirantes a presidentes y los presidentes cuando llegan, es exactamente lo que le demanda el pueblo dominicano, lo que acaba de tomar como medida el presidente electo mexicano, López Obrador. Ahora hay que ver si lo dejan gobernar. Es el gran reto que tiene el presidente López Obrador, si eso que él pronunció allí, como discurso, como retórica, una pieza muy interesante,
cargada de compromiso, cargada de ilusión, cargada de deseo de hacer la cosa bien, si eso que él pronunció allí en la Asamblea Nacional lo lleva a la práctica, será un presidente y un gobierno sin precedente en la historia mundial. Ahora bien, hay algo que no me cuadra. Él también dijo en su alocución que no cree en la reelección y por ende no se va a reelegir. Y la pregunta es la siguiente: ¿4 años serán suficientes para que el presidente mexicano López Obrador haga esas transformaciones y pueda sacar a México del hoyo en el que se encuentra sumergido? Exactamente 6, perdón. Muy buena la observación. 6 años, estoy pensando en el modelo dominicano. 6 años serán suficientes. 6 serán suficientes para que el presidente mexicano pueda resolver los problemas y aplicar todas estas medidas y decisiones que él acaba de anunciar en la Asamblea Nacional. Tal vez le alcance, pero yo creo que no. Pero además, él lo que debe es respetar lo que establece la Constitución. Si la Constitución mexicana no le prohíbe, y es el mismo modelo norteamericano, 2 periodos consecutivos y nunca jamás, entonces no tiene por qué renunciar a un derecho constitucional. Esa parte sería bueno que sus asesores y él mismo la reflexionen adelante. Va bien, no creo en la reelección, bueno, pero usted fue elegido con una Constitución que si no le prohíbe, pues entonces usted debe hacer uso de ese derecho constitucional. Además, usted habló de consultar al pueblo, ¿verdad? Usted dijo en su alocución de que cada 3 años usted va a convocar a un referendo, a una consulta, mejor dicho, al pueblo mexicano para evaluar los funcionarios. Y si entonces estos no están cumpliendo con lo que él se comprometió en la campaña con el pueblo mexicano, lo destituye. Eso está correcto. Debería ser cada 2 años para revisar su modelo de gobierno, si está funcionando y si la forma que usted diseñó para aplicar es efectiva. Entonces esa parte sería importante revisarla, pero con tiempo, para que no caiga en el descaro, la desfachatez y la vergüenza que ha exhibido y experimentado los gobiernos de América Latina, que se ufanan de decir, se hartan de decir 30.000 veces de que no van a reelección y que no les interesa la reelección y que no creen en la reelección, y después terminan entonces presentándose a la reelección. Tenemos aquí en República Dominicana un modelo, un ejemplo. El presidente de Danilo, cuando era candidato presidencial, dijo que en países como lo nuestro, para reelegirse hay que estar en la disposición de comerse un tiburón en estado de descomposición. ¿Y qué pasó con el presidente? En el 2014-2015, ¿qué hizo? A la reelección la montaron. Entonces, ya está bueno de seguir estafando a los pueblos, ofreciendo cosas y comprometiéndose en cosas que finalmente no van a cumplir. Yo creo más bien que usted se debe, presidente Obrador, usted se debe a México, usted se debe y debe respetar y hacer respetar lo que establece la Constitución, esté de acuerdo o no con su forma de pensar. Así que esa parte la vamos a saber más adelante, hay que dejarlo que se instale, que empiece a gobernar y ver si las mafias, el narcotráfico, el lavado, la corrupción, no lo matan antes de tiempo. Porque cuando se afectan tantos intereses, o lo derrocan o lo matan. Tenemos aquí también en República Dominicana algo parecido a la suerte que pudiera correr el presidente López Obrador de México, el presidente Juan Bosch, 1962-1963. Parecido el discurso, ¿verdad? No tan contundente y estremecedor, pero lo que pronunció en la Asamblea Nacional y empezó a ejecutar como gobierno Juan Bosch aquí en República Dominicana en 1963, cuando ya había tomado posesión, era un modelo de gobierno que rompió con el sistema tradicional. Fue una ruptura, señores. ¿Y qué hicieron? Empezaron a acusarlo de cosas que Juan Bosch nunca había pensado, de comunista, de todas las cosas que en ese entonces representaban un peligro para el mundo
y para los intereses norteamericanos. 7 meses después lo derrocaron. Entonces hay que ver, aunque los tiempos han cambiado, si el presidente de México, López Obrador, no corre la misma suerte de Juan Bosch, ¿no verdad? En 1963. Esa parte vamos a esperar a ver si no corre la misma suerte. Por lo menos a Bosch no lo mataron. Entonces, si comparamos a México y República Dominicana, son cosas totalmente diferentes. México, el narcotráfico gobierna, el narcotráfico fusila, la corrupción manda a matar a presidentes, senadores y candidatos. Es un país muy especial. Solo hay que recordar los tiempos de los 80 y los 90, donde el narcotráfico mantenía el pánico y la intranquilidad y ponía a merced a los presidentes, así que lo obligaba a negociar, y eso es bueno que lo analicemos, lo reflexionemos, porque creo que es importante la coyuntura histórica que vive México a partir de López Obrador. Vamos a la pausa.